Saludos a todos, aquí saliendo de la Torre de la Fortaleza continúo con el recorrido por Positel, justo donde lo dejé, para mostrarles en esta ocasión un recorrido diferente que se puede hacer por aquí y considerarlo importante al ver otros aspectos de este pueblo que les muestro en una segunda parte, que nos lleva en esta ocasión a conocer espacios de esta encantadora villa en Bosnia y Herzegovina. Sean todos ustedes bienvenidos. El hecho de salir de la Torre de la Fortaleza nos plantea dos opciones, una regresar a la parte baja del pueblo o si se dispone de tiempo de explorar más por la montaña de esos caminos que nos van a adentrar hacia lugares donde pocos residentes hacen su vida en esta población que se calcula de 900 personas, pero que en realidad viven de forma permanente 400 en Positel, por lo que vamos a ver en estos trayectos cómo vive la gente aquí, tomando estos caminos siempre de su vida que nos llevan a entrar a conocer esas casas y los entornos de los moradores. Por lo pronto nos vamos topando con pequeños jardines en forma de terrazas donde se realizan algunas labores de agricultura y otras domésticas. Algunos espacios vistos durante el camino son aptos para agricultura y otros, como ven, son solo esplanadas de tierra que son la parte frontal de grandes casas de piedra, en los que estos espacios son ocasionales terrazas de fiesta o dependiendo del momento del día y del año, se almacenan aquí frutas, troncos y granos para poder soportar parte del gélido invierno, que en estas zonas puede alcanzar hasta los -15 grados. Por ahora solo es un espacio del que podemos tener una visual más de la parte baja de Positel, además de ver ya, con relativa distancia, de esa parte de la fortaleza con su torre, a la cual subimos en el recorrido anterior por este pueblo. Aprovechando la visita de Positel, decir que el poblado tiene una gran historia, fundado en 1383 por Esteban Terco I, el rey de Bosnia. El siglo siguiente estuvo ocupado bajo control húngaro y estos pusieron las primeras piedras de la muralla para tratar de resistir a los otomanos, que ya iniciaban campadas en Bosnia. En 1471, los turcos se hicieron cargo de Positel, en un dominio que se extendió por 400 años y durante el cual se erigieron algunos de sus edificios más célebres, contando la torre que vimos en el capítulo anterior. A finales del siglo XIX entra a gobernar el Imperio Austrohúngaro, años en los que Positel perdió su importancia estratégica y buena parte de su población. En el camino pueden ver como algunas partes del lugar parecieran estar abandonadas, y es que aunque casi toda la muralla se encuentra en ruinas, Positel tenía un complejo amurallado del que se pueden observar dos etapas de su evolución, la medieval y la otomana. Durante la guerra de 1992 a 1996 en Bosnia-Herzegovina, todos los diversos edificios sufrieron grandes daños. En 1996 fue nombrado por World Monument Watch como uno de los 100 sitios de patrimonio cultural más amenazados del mundo, y hoy se busca crear conciencia aquí con algo de información mientras se camina, de estos lugares que se van visitando, alternados por antiguas casas de campo que guardan la misma estética del lugar en piedra y se mantiene la memoria por ser el mejor pueblo al estilo otomano que se pueda explorar hoy en toda Bosnia y Herzegovina. Este camino tomado va por toda la montaña revelando cómo ha sido la vida aquí, en una población de muchos caminos de piedra que se han perdido, mientras algunos se mantienen con apenas el impacto de la naturaleza, y se sigue un sendero bastante marcado por la vegetación que se hace a los lados, posibilitando un agradable paseo con sombra que nos lleva a ir descubriendo una ruta que creí desaparecida hace tiempo, la llamada Ruta del Arte.
es que para aquellos interesados en el arte, Positel ha sido un refugio para artistas de todo el mundo desde la década de 1960. Esto en varios lugares de Europa, por fortuna, lo he descubierto, y es que muchos creadores se aburren de las grandes ciudades para tomar pueblos cercanos, para crear y vivir con relativamente poco. Hace décadas la aldea se convirtió en una colonia de artistas, donde pintores, escultores y otros creativos se inspiraban en esta belleza natural y la rica historia del lugar para crear sus obras, muchas de las cuales se exhiben en sus propios talleres al pie del camino o adentrándose un poco en sus sitios de morada. En el descomplicado camino tomado por fin, hemos llegado al otro extremo de Positel, que es de bastante interés. Les presento el Bastión, un punto completamente restaurado por las escaleras y la plataforma dispuesta para moverse aquí, que no demerita en nada lo que se está viendo, ya que para los amantes de la historia, Positel es un destino aún desconocido en Bosnia y Herzegovina. Aquí, entre las vistas y esta parte de la muralla, se dan cuenta de la riqueza de este patrimonio arquitectónico que se combina con la serenidad del entorno, que convierte a Positel en un lugar ideal para quienes deseen explorar el pasado de manera inmersiva en un entorno que sigue siendo auténtico y por fortuna no masificado. Y estando aquí, si me preguntan una opinión de Positel, diría que es un lugar necesario a visitar, aunque no podría asegurar también de ser el pueblo más bello del país, porque a medida de andar por Bosnia y Herzegovina he descubierto más sitios desconocidos, semiabandonados, con una belleza natural impactante, que espero tener el tiempo y la salud para mostrarles y con ello argumentar más estas palabras. Pero quédense con el nombre de este poblado, Positel, porque si en algún momento de sus vidas tienen oportunidad, merece ser visitado. Y aquí necesariamente, de nuevo, las vistas como en todo Positel les van a obligar a detenerse, tomar fotos, mirar el horizonte y descubrir más de todo cuanto se pueda observar desde aquí, como las montañas cercanas, así como la ruta que traza el río Neretva y varias vistas más de un pueblo que en su parte baja tiene casas de piedra, la mezquita, una torre del reloj y más detalles que un buen observador con unos binoculares o cámara en mano sacará el mejor provecho de este bello poblado. Bueno, y esto es Positel, un pueblo de menos de 500 habitantes, enclavado en una montaña a unos 40 minutos de Mostar, y pueden ver el panorama. Muy pocas personas llegan aquí porque es un turismo un poco de aventura, es de subir, es muy agradable la vista. Unos dicen que es el pueblito más bonito de Bosnia, infravalorado, donde se puede ver vida rural y se pueden tener estos panoramas. Espero que les haya gustado esta historia y seguimos buscando pueblitos, villas, ciudades por toda esta zona de los Balcanes. Suscríbanse al canal y continuamos. Hasta pronto. Chao.